El tema que vamos a estudiar ahora está basado en el Salmo número 1, nada más los primeros 2 versículos. Por falta de tiempo no podemos estudiar todo el Salmo, pero dejamos entonces estos pensamientos, estas reflexiones, para que podamos entender cuál es el mensaje. Y le hemos puesto como título Gradaciones del pecado. O en otras palabras, sería como decir los estados del pecado. Los estados también pudiera ser esa palabra. Muy bien. Estos 2 versículos que vamos a estudiar ahora están en el Salmo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muy bien. Yo sé que muchas veces hemos leído este salmo y por supuesto es un salmo que nos ayuda mucho en el estudio de la Biblia, de su palabra, pero al estudiar detenidamente qué es lo que dice este salmo, entonces vamos a sacar algunas lecciones prácticas que nos ayudarán exactamente para nuestra vida cristiana, nos ayudarán en nuestra vida cristiana. El Salmo número 1, según se cree, fue escrito por David en algún momento de su vida. No sabemos exactamente cuándo fue escrito por David. Algunos dicen que no fue David, no vamos a pelear por eso. Muchos comentaristas dicen que fue David el Salmo 1 y el Salmo 2. Se cree que fue David el escritor del Salmo. No hay una fecha exacta para decir, en algunos salmos se puede hacer un aproximado, lamentablemente en estos dos no podemos, pero se cree, hay más puntos a favor que fue David quien escribió este salmo que otros autores. Muy bien, entonces no te olvides que este salmo fue escrito en algún momento de la vida de David. ¿Qué otras cosas podemos aquí compartir de este salmo? Un escritor dice que el Salmo 1 y el Salmo 2 abren la puerta al lector para entender todo lo que va a ocurrir en el libro de los Salmos. El 1 y el 2 es como una tesis de todo lo que trata el libro de los Salmos. Y es interesante eso porque al desglosar y después ver los temas que aparecen en el libro de los Salmos, ese autor tiene razón. Así es que no te olvides. Es como decir, si quieres un resumen del libro de los Salmos, lee bien el 1 y el 2 y entonces ahí tienes en síntesis lo que el autor va a presentar después con mucho detalle. Muy bien. El Salmo 1 pertenece al primer libro de los Salmos. Ustedes saben que los Salmos, como lo hemos dicho ya varias veces, los Salmos están divididos en libros. El libro número 1, del 1 al 40, y 1, del número 2, del 42 al 71, el libro número 3, del 73 al 119, el número 4, del 120 al 134, y el número 5 va del 135 hasta el 150. Así es de que el libro de los Salmos, específicamente el capítulo 1, pertenece al primer libro. ¿Qué es lo que vemos al nada más leer el capítulo 1
del libro de Salmos. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, en ese libro hay un contraste. El salmista contrasta. ¿Qué es lo que contrasta allí el salmista? A los justos de los malos. Hay un contraste. Los justos, y pone qué pasa con los justos, y luego dice, y los malos, ¿qué pasa con los malos? Resumiendo, contrasta los justos de los malos y al final dice cuál será el fin, tanto para los justos como también para los malos. Así es de que este es un salmo de contraste, es una hermosa poesía que te presenta cuál es el fin de ambos. Pero también hay otro asunto importante, como lo vamos a ver ahora. En este salmo se ve la progresión del pecado o se ven los estados del pecado. Y ahora que vamos a estudiarlo detenidamente, estos dos versículos, vamos a ver cuál es esa progresión, cuál es ese estado, cuál es esa gradación del pecado, y lo presenta de una manera interesante para que aquel que leyera este salmo allá específicamente en los momentos de la vida de David, lograra comprender, lograra ver lo delicado que es el pecado. Lo mismo sucede también hoy, que al leer ese salmo, entonces nosotros podemos ver realmente cuál es lo peligroso, vamos a decir, que es el pecado. Entonces vamos a comenzar aquí este salmo ilustrándolo de esta manera. Muy bien. El salmo presenta y dice, bienaventurado el varón. Y cuando utiliza esta palabra, entonces bienaventurado es feliz. Aquel que está en este estado es doblemente bendecido, aquel que vive. Y ahora va a decir, ¿vive cómo? Dice, es feliz el varón, es bienaventurado el varón. Y cuando habla ahí de varón es un término genérico, incluye damas y caballeros. Bienaventurados los caballeros y las damas. Bienaventurada la humanidad. Ahora, ¿cuándo es que llega a ser bienaventurado una dama o un caballero? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que llega a ser feliz? Entonces ahora el Salmo no lo dice. Y aquí nos dice, nos presenta cuándo es que una persona llega a ser, vamos a decir, feliz. Bueno, primero dice, es bienaventurado, es feliz aquel que no. Y entonces ahora da tres razones por las cuales una persona es bienaventurada. ¿Por qué una persona es bienaventurada? ¿Por qué? Y entonces aquí no lo va a decir. Una persona es bienaventurada y lo primero es porque no anduvo con los malos. Muy bien. Es interesante cómo el Salmo lo presenta. El Salmo dice, bienaventurado el que no anduvo. Da la idea de una persona que está caminando, una persona que va a la par de alguien, una persona que está escuchándole a alguien, pero que van caminando, no se detienen, sino que van caminando. Así es de que es bienaventurado el varón, la dama, que no anduvo en consejo de malos. Y la palabra malos, la idea que da en el hebreo es de una persona que comete pecados, una persona que hace maldades, una persona como quien dice, bueno, yo hice esto,
me siento mal por lo que hice, pero no quiero sentirme yo solo mal, sino que ahora voy a tratar de empujar a otro para que se sienta como yo. En otras palabras, el malo ahí es aquel que hace algo y que le produce sentimiento de culpabilidad. Pero viene el malo, en lugar de arrepentirse, entonces busca otra persona para que esa persona también se sienta mal como él o como ella. Pero los dos van caminando, no se detienen, sino que van caminando, van caminando. Entonces, bienaventurado el varón que no se detiene, aquel que no escucha mientras va caminando, aquel que ha hecho mal. Entonces, la idea aquí es que la persona que es bienaventurada es aquel que mientras va caminando en la calle, en el camino, durante su vida, hablando metafóricamente, es aquel que no se detiene a escuchar al pecador. Porque escuchar al pecador, específicamente aquel que ha hecho algo y que le ha causado culpabilidad, lo puede arrastrar, lo puede llevar también a hacer lo malo. Entonces, es bienaventurado el que no, cuando está caminando por el camino, no se detiene para escuchar y participar de esta persona que ha hecho algo malo, tiene sentimiento de culpabilidad, pero no quiere sentirlo él solo, sino quiere arrastrar a otro para que se compartan la culpa. Así es de que es específico el libro de Salmos aquí cuando habla de esto. Ahora fíjate pues, bienaventurado el varón que no camina, que no, vamos a decir, da pasos a la par de un pecador, a la par de una persona que hace cosas malas. Luego da la segunda razón. La segunda razón es, interesante, mira ahora. Bienaventurado el varón que no. Y entonces ahora da la siguiente frase y dice, no estuvo en camino de pecadores. Este verbo, no estuvo, da la idea como que ahora se detiene. En el primero va caminando, va escuchando y va participando. Pero ya aquí dice, no estuvo. Y la palabra que da ahí para pecadores es aquella persona que definitivamente peca, porque esa es su costumbre. Pero aquí, si ustedes ven aquí, el varón o la dama ya no camina, sino que ahora se detiene. Se detiene con el pecador, porque ahora entonces parece que el pecado está más, quiere de alguna manera gozarlo, quiere de alguna manera experimentarlo, porque me ha traído placer, me ha traído cosas que yo antes ni me imaginaba. Entonces ahí ya no está caminando, ya no está dando pasos, sino que ahora se detiene. Y ahora ya hace las cosas con más gusto, se detiene, ya piensa. Ahí donde dice la palabra pecador es aquel que primero concibe el pecado aquí en su mente y ahora lo comienza a hacer. Y ya es un gusto el poder hacerlo, pues es una alegría el poder hacerlo. Y entonces la persona ahora se queda ahí con él. Y no solamente se queda, sino que también disfrutan de ese pecado, sea cual fuera el pecado. Tercer punto. El tercer punto dice, ahora miren, en el primero caminan, en el segundo se queda un momento, pero en el tercero dice,
es bienaventurado el que no se sentó con los pecadores. ¿Qué significa la palabra sentarse en el idioma bíblico, en el idioma de los salmos? ¿Qué significa? La palabra sentarse es idénticamente como decir una habitación. Cuando es una habitación, yo me deleito de estar ahí en mi casa. Yo estoy feliz, gozo, porque estoy en mi casa. Sentarme quiere decir que aquí estoy cómodo. Quiere decir aquí me siento a gusto. Este es el lugar realmente en donde yo debo de estar. Este es el estado que debo de estar. Y aquí, una vez más, estoy aquí en mi casa, es mío, lo voy a defender. Y entonces ahora ustedes ven donde dice los escarnecedores. Son aquellos que se burlan, son aquellos que no toman en serio las cosas, son aquellos que se burlan de Dios, son aquellos que se burlan de las cosas de Dios, son aquellos que definitivamente perdieron ya toda sensibilidad en la conciencia. Dios en ese aspecto ya prácticamente ha desaparecido totalmente de su conciencia. Dios habla a través de la conciencia, a través de la mente, pero cuando se llega a ese punto, ya la persona ha perdido esos niveles de conciencia y ya no sabe hacer distinción entre lo que es Dios y entre lo que es secular, entre lo que es material, y prácticamente ha descartado a Dios de su vida. Entonces ahora vemos, ¿por qué es bienaventurado el varón? Porque no anduvo, no se le puso a la par, o no dejó que un pecador se le pusiera a la par. Porque no se quedó un tiempo más con él ahí para ver lo que el pecador hacía, lo que el pecador decía, lo que el pecador oía, lo que el pecador oía, veía. Y ahora pasamos al otro punto, y ahora se ha sentado, ha hecho del pecado como su habitación, le gusta estar ahí. Así es que esas son las gradaciones que el Salmo número 1 nos presenta del pecado. Es bienaventurado el varón que no hace ninguna de esas tres cosas. Entonces el mismo Salmo nos responde, bueno, ¿y qué hace entonces el varón que es bienaventurado? ¿Qué hace el varón que es bienaventurado? Luego el mismo Salmo nos responde. Número 1, dice, la ley está en medio de su corazón. En la ley de Jehová, dice, está su delicia. Analicemos primero qué es la palabra ley, y es la Torah. La Torah. ¿Qué es la Torah en el idioma hebreo? La Torah en el idioma hebreo significa la revelación de Dios. La revelación de Dios. Los 5 libros de Moisés. Los profetas. Los libros de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés. Cuando se habla de Torah, se está hablando de la revelación de Dios. Y si nos fuésemos ya a un aspecto cristiano donde estamos nosotros ahora, la Torah no es otra cosa más que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ¿qué significa en sí la Torah? La Torah significa en el idioma hebreo la enseñanza. Toda la palabra de Dios, toda la revelación de Dios es una enseñanza. Dios, por medio de la Torah, por medio de la revelación, le enseña a los humanos cómo debe de vivirse, cómo se debe de vivir. Y la Torah dice que hay que apartarnos, no hay que andar con los malos, no hay que detenernos con los pecadores. Y tampoco debemos de hacer del pecado como una casa nuestra, como una habitación, sentarnos con
con placer, con gusto. No, entonces, en lugar de eso, entonces el bienaventurado, la mujer y el hombre, en lugar de eso, dice que se deleitan en la ley, en la Torá. ¿Qué pasa con la Torá? Ah, está su delicia. En comparación de los pecadores, se deleitan en el pecado. El que es bienaventurado dice que en la Torá va a encontrar su delicia. Es como decir, aquí me siento, esta es mi casa, voy a gozar cada vez que me instruyo, cada vez que aprendo, cada vez que memorizo, cada vez que leo, y entonces él va a encontrar su delicia en la Torá. Y la delicia es como algo que si yo no leo, si no está eso conmigo, me hace falta. Mi vida es agria, mi vida es sin sabor y por lo tanto debo de ingerir esta delicia. Luego dice que la Torá y en su ley medita, en su ley. Eso quiere decir que la Torá, la enseñanza de Jehová, la voy a hacer, el hombre bienaventurado la va a hacer suya. El hombre bienaventurado va a tener la Torá en su mente. El hombre bienaventurado va a meditar en la Torá, en la enseñanza de Dios, porque la enseñanza de Dios lo va a mantener alejado del pecado. Y por último, dice que el que medita, el que pone su delicia en la ley, dice que lo va a hacer día y noche. Es esa la razón por la cual nosotros los cristianos debemos de llenarnos de la enseñanza de la palabra. Es por eso que tú y yo debemos de leer la palabra. Es por eso que tú y yo debemos de alimentarnos de la palabra. Es por eso que tú y yo debemos de venir a donde sea que estemos llenos de la palabra. De día y de noche debemos de llenar nuestros pensamientos con la enseñanza de Dios. Eso nos va a dar delicia, eso nos va a ayudar exactamente en situaciones difíciles, nos va a ayudar para poder abandonar el pecado, para poder estar alejados, vamos a decir, de aquellas personas que nos quieren involucrar al pecado. Vamos a entender, vamos a percibir las cosas malas. Ahora entendemos por qué el libro de los Salmos dice: bienaventurado el varón que no anduvo con los malos, ni estuvo con los pecadores, ni se detuvo con ellos, ni se sentó ni habitó o con los escarnecedores, con los burladores, con aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Pero en lugar de eso, ellos viven, se deleitan, gozan, experimentan. ¿Qué experimentan? Las enseñanzas que están en la Torá. Y en esa Torá meditan, tienen su mente llena de día y de noche. Ahí está la palabra de Dios, ahí está en la mente, ahí está. Y cuando la palabra de Dios está en la mente, cuando escuchan, cuando estudian, cuando meditan, la palabra de Dios está llena. Y eso va a dar esperanza, va a dar confianza, va a dar mucha fortaleza para dejar la ansiedad, para dejar todos esos problemas emocionales. Por eso es que el autor que les mencioné al principio dice que estos dos versículos es como que si te está abriendo la puerta para que entiendas los salmos, porque ahora te vas a dar cuenta que al leer todos los salmos vas a encontrar personas desesperadas, personas ansiosas, personas que han perdido la fe,
pero que de alguna manera volvieron de nuevo a encontrar esa fe que habían perdido cuando Dios de nuevo les ilumina la mente. Si tú, dice, no quieres pasar por esos momentos angustiosos, entonces dice, deleítate en la Torá, medita en la Torá de día y de noche, y eso va a hacer que tú seas una persona bienaventurada. Dios te va a iluminar la mente. Ahora, ¿qué aprendemos para nosotros hoy en día? ¿Qué aprendo hoy en día? Número 1, no negociar con el pecado. Hay muchas cosas que tú y yo sabemos que es pecado. No negociemos, no racionalicemos el pecado. Si nosotros sabemos que eso es malo, mejor apartémonos. Si tú sabes que eso te va a quitar espiritualidad, si tú sabes que eso te va a hacer vivir con sentimientos de culpabilidad, si tú sabes que eso te va a poner en peligro, no negocies, no racionalices. Si quieres ser una mujer y un hombre bienaventurado, no negocies con el pecado, no racionalices, no dialogues. Si tú sabes que algo te va a causar sentimientos de culpabilidad y te vas a sentir mal, mejor evítalo, evítalo. ¿Y qué vas a hacer en lugar de eso? Medita, trae a tu memoria la ley, la Torá, trae a tu memoria las enseñanzas de Dios y eso te hará vivir una vida llena de gozo, llena de regocijo, llena de esperanza, llena de confianza. Muy bien, ¿qué otra cosa aprendemos? Haz de la Biblia una delicia. Gózate en el estudio de la palabra. Lee la palabra. Llévala en tu mente. Piensa bíblicamente. Aplícala a tu vida. En los momentos difíciles, aplica esa palabra. En los momentos angustiosos, vive la palabra. En los momentos cuando vayas a caer en una tentación, recuérdate de la palabra. Y eso hará que goces. Eso hará que no negocies con el pecado. Eso hará que vivas y seas una mujer o un hombre bienaventurado. Y por último, ten en tu mente la Torá, la enseñanza en tu corazón y en tu mente. Apréndete versículos de la Biblia. Apréndete historias, aunque tal vez haz en tu mente figuras. Vive bíblicamente. Pon en tu mente la palabra y tú vas a ver cómo eso te va a ayudar para tomar decisiones, cómo eso te va a ayudar en situaciones difíciles de la vida, cómo eso te va a ayudar para que vivas una vida llena de bendiciones. Manténla en tu mente, en tu razón, en tu corazón. Llénate de la palabra. Ahora entendemos por qué David dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo con los pecadores, ni se sentó con los escarnecedores. Antes de eso, la Torá es su delicia y en la Torá medita de día y de noche. Que Dios te bendiga para que esta semana que viene podamos vivir victoriosamente meditando en las grandes obras de Dios para vivir vidas satisfactorias. Gracias, Jesús, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra y por medio, Señor, de ella vivir vidas victoriosas, vidas llenas de esperanza, apartados del pecado. Gracias, Señor, porque esto no fue solamente para los tiempos de David. Tu mensaje es relevante y todos nosotros hoy en día también podemos gozarnos y gozar de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.